de Guerrero, representante de la provincia de Guayas, Henry Cucalón. La voluntad popular expresada en la consulta en lo referente a los paraísos fiscales. Eso sí, sujetándonos a la Constitución y a los derechos establecidos en ella. Los paraísos fiscales sí son un problema mundial, pero en el Ecuador la corrupción que campeó a lo largo de los años lo hizo con o sin ellos. Y en esto hay que ser claros, aquí hubo hasta paraísos terrenales, no solamente paraísos fiscales. Uno tenía un membrete, Petroecuador. Y esto no solamente se da por el tema de que haya o no cuentas en el extranjero, sino por la falta de control y transparencia de los organismos encargados de vigilar y de supervisar. ¿Por qué? Porque lo de fondo es la licitud, el origen de los recursos y no tanto su destino. Es así que en la práctica no existiría ningún inconveniente que alguien pueda tener recursos en un país denominado paraíso fiscal, siempre y cuando se declaren, es decir, que no se oculten. Cualquier persona, empresario puede tener sus recursos. ¿Dónde está el problema? Que cuando funcionarios que obviamente no pueden justificar esos ingresos, los ocultan, evaden y utilizan esa herramienta jurídica para esconderlos. ¿Por qué? Porque saben que nace de un ilícito, pero eso no es para todos. Tanto es así, señor presidente, y lo dijo el asambleísta Torres, lo dijo la autoridad tributaria, el mismo artículo 49 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece que las ganancias que se encuentren en un paraíso fiscal deben ser declaradas y son parte de la renta global. Es decir, se permiten siempre y cuando, obviamente, se honre los tributos que ese capital haya generado en nuestro propio país. A partir del pronunciamiento popular, donde se define que dignatarios, funcionarios, servidores públicos en general están prohibidos de tener capitales, acciones o bienes en paraísos fiscales, ha venido un proyecto de ley que, por lo ambigua y abierta la pregunta que se hizo en la consulta popular, ha traído algunos inconvenientes en su ejecución. ¿Por qué? Porque lo más idóneo hubiera sido que en la misma consulta se pongan las preguntas a reformar de la Carta Magna, la Carta Suprema que nos rige. Equivocadamente o por olvido no se hizo. Pero en el trabajo que se ha hecho en la comisión se ha hecho en algunas mejoras. Cito ejemplos, artículo 4, se dejaba para variar margen discrecional a lo que se denominaba terceros vinculados, lo cual era sumamente peligroso. Se lo cambió, me parece correcto. Ahora es lo que se denomina propietarios indirectos y el texto desarrolla de mejor manera su definición. Asimismo, se creaba una situación de inseguridad jurídica con las personas que compraban acciones de compañías ecuatorianas que uno, al ser minoritario, no tiene el control de lo que esa compañía puede invertir en el extranjero y en este caso un paraíso fiscal. Después de un debate muy interesante, se corrigió ese tema para no causar ningún perjuicio a gente que de buena fe, de forma legal, lícita y legítima, invierte en compañías del mismo Ecuador. Pero en el caso del proceso sancionatorio, señor presidente, señores legisladores, en el proyecto que vino de parte del presidente, vino con un pecado original. Tal y como estaba redactada, la ley era aplicable a todos, menos al presidente y el vicepresidente, porque se ponía que el señor Contralor lo ponía destituir directamente, cuando eso no está en ninguna causal de la Constitución política de la República, es decir, en la práctica inaplicable. Y hubiera sido injusto porque no sé qué corona hubiera tenido los presidentes de la República con diferencia a los miles y miles de servidores que tiene la nación. Por eso hay criterios de algunos legisladores que sostienen que cabría reformar la Carta Magna. ¿Qué hizo la comisión, señor presidente? Ante esta mala formulación de la pregunta, con un criterio interpretativo para cuadrar el anhelo popular en una medida jurídica sui generis, ha implementado que adicionalmente al informe de la Contraloría haya un informe de la Corte Constitucional
pese a que tuvimos una diferencia porque querían que ellos sean los que destituyan al presidente o vicepresidente. No, ahora es un control previo para que sea esta, la Asamblea, la primera función del Estado que en una resolución motivada, por cierto, políticamente hablando y con las pruebas respectivas, porque no tendría presentación alguna que un mandatario haya mentido y haya violado la ley y que vaya a espaldas del pronunciamiento popular con informe de Contraloría de la Corte Constitucional. No sé qué diputado, qué asambleísta, qué congresista de la nación pudiera obrar en contrario, como era una inquietud válida que tenían por si existiera algún tipo de componenda en un parlamento, que no se debería dar bajo ningún concepto. Es decir, se lo reformuló de esa manera para que sea el Pleno de la Asamblea Nacional quien lo decida, quien lo juzgue y finalmente sea quien lo resuelva. Lo que no se ha modificado, señores legisladores, son contradicciones que se encuentran, por ejemplo, en la disposición general primero. ¿Qué establece esa disposición? Que los actuales funcionarios en un régimen transitorio tienen un plazo, que es hasta marzo, para poder transferir sus acciones, sus bienes, sus capitales, pero que no será válida, no es vigente, no es absolutamente legal si se hace hacia parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Yo conceptualmente estoy de acuerdo, presidente. El problema es que se está legislando en el régimen transitorio, pero esa figura, ese concepto no está en la legislación a futuro, es decir, de quienes vayan a ser electos o quienes vayan a ingresar al servicio público después. Es decir, los que ahorita son funcionarios no pueden transferir a ningún familiar, pero los que ganen las elecciones del 2019, del 2021 o los que ingresen a partir de marzo, ellos sí pueden transferir. No le encuentro lógica. Si ya se va a poner eso, que estoy de acuerdo, que sea para todos, para los actuales y para los que vengan. Eso sí, quiero llevar una reflexión, no es un tema legal. La lógica es que no haya transferencia a parientes, pero tenemos que tener claro algo, el acto doloso es la transferencia, no la tenencia, porque se puede ver casos de familias muy grandes, 4º grado creo que llega hasta sobrinos, que personas no pueden ni siquiera conocer qué es lo que tengan parientes en familias muy grandes, siempre y cuando sean lícitos. Comprendo que lo que se quiere evitar es el testaferrismo, con todos los casos que juegan al pepo actualmente en el país. Pero, ojo, una cosa es la transferencia y otra cosa es tenencia, porque puede haber familiares que de forma absolutamente legal tengan bienes, sean reportados, paguen sus impuestos y que generen riqueza. Al final de cuentas, señor presidente y señores legisladores, esta normativa, en mi criterio, no soy dueño de la verdad, si fuera aplicable a todos los ecuatorianos, constituiría una violación de preceptos constitucionales en cuanto a los derechos de libertad, de propiedad, de asociación, de emprendimiento. Pero, el servicio público es un apostolado que para poderlo cumplir tenemos que cubrir requisitos y obligaciones para poderlo hacerlo de forma legal, honesta y solidaria. En este caso, señor presidente, el pueblo en una consulta nos está exigiendo un requisito más. Y hoy la Asamblea de la República cumple con ese mandato histórico, legal y fundamentalmente moral. Espero, eso sí, y tengo la firme convicción de que aprobada esta ley sea una herramienta eficaz para enfrentar la corrupción. Eso sí, tiene que venir acompañado de más que de declaraciones, de acciones concretas y firmes en lo que se refiere al fortalecimiento, a la institucionalidad y los organismos de control, pero fundamentalmente y primordialmente de actitud. ¿Por qué? Porque va más allá de una reforma legal. ¿Por qué? Porque la actitud no se legisla, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra la